Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Primera informativa. Arqueología, paleontología y zoología. Gracias a todos los que regresan a este segundo segmento, Lunes Ácido. Y gracias por estar acá. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Gracias en especial a todos los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. Si usted está suscrito a Patreon, está viendo este programa 3 horas antes de su estreno sin comerciales. ¿Qué más quiere? Es apenas una de las recompensas que hay. Para quienes se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF, es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando estos contenidos para todos. Quienes sufren porque YouTube les pone mucha propaganda, allá yo no puedo hacer nada, porque YouTube la hace. Sin embargo, puedo decirles que el día siguiente al estreno, en nuestra página en Facebook de DelaraF TV, nuestra página en Facebook de DelaraF TV, tiene el programa completo y sin comerciales. O sea que también tienen allí una alternativa, porque no todo es pago. Hay también cosas importantes. Bien. Como todos los lunes, o por lo menos como casi todos los lunes, el lunes pasado no estuvimos y le expreso mis disculpas a todos por mi ausencia por motivos familiares, ya afortunadamente en trámite de superación, pero está con nosotros el doctor Alberto Franceschi. Doctor Franceschi, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. Antes, fíjate, ayer hubo una situación en Chile, ¿no? El proceso constituyente chileno culminó por las tablas. O sea, la gente dijo no queremos esa constitución, no me da la gana, pues. No la quiero y no. Y fue más del 60%, ¿no? Que ya es mucho decir. Pero antes de entrar en esa materia, yo quería... Yo sé que a ti no te gusta que yo te muestre la revista de Der Spiegel. Famoso de Spiegel, sí. Pero fíjate que me llamó mucho la atención que le dedican la portada a Gorbachev. No, porque te va a extrañar, fue una persona clave para ellos. Claro, sin duda alguna. Y ponen Mikhail Gorbachev, el anti-Putin. Yo creo que están como exagerando, ¿no? Diciendo que es el anti-Putin. Por supuesto, si ya elevaron a Gorbachev, se les olvidó que Gorbachev era jefe heredero de las peores dictaduras del mundo, para empezar, de eso, ¿no? De la Alemania son herederos ellos de la de Hitler, quieranlo o no. Así es, pero ahora lo que quisiera, Alberto, es que en efecto yo recuerdo la primera vez que yo escuché esto fue de una profesora que creo que era de origen ruso por su apellido, la profesora Valentina Tarchov, fue mi profesora en la Escuela de Estudios Internacionales. Y un día estábamos hablando de Gorbachev y ella dijo, pero es que Gorbachev fracasó. Gorbachev no pudo mantener el poder, no pudo adelantar una reforma y acabó con una potencia. ¿Por qué lo admiran tanto? Y creo que es una forma bastante cruda de verlo, ¿no? Pero si nos ponemos a analizarlo, en Occidente se le tiene a Gorbachev un respeto porque se piensa que gracias a él Occidente ganó. Pero si nos pusiéramos del otro lado de la cortina de hierro de otrora, deberíamos decir que sinceramente Gorbachev políticamente en efecto fracasó, no lo logró. ¿Por qué esa admiración hacia Gorbachev, crees tú, Alberto? Por mera circunstancia mediática. Eso pasó a ser de ese etos cultural fabricado por propagandistas de todo tipo, que el único comunista bueno es el muerto, y el que les ayudó de alguna manera, consciente o inconscientemente. Gorbachev es un producto genuino, extraordinariamente exclusivo de la evolución del Partido Comunista Soviético.
era el tótem, el jefe, el ídolo, el más connotado miembro de la burocracia decadente de la Unión Soviética para los años 80. Recuérdese que Gorbachov era el heredero de los últimos tres, que era, por lo menos recuerdo el nombre de dos, Chernienko y Andropov. Andropov, que había sido el jefe de la policía rusa y que fue el que cooptó, el que fabricó la personalidad dominante de Gorbachev en el Politburó. Pero todos esos murieron. Entonces él quedó por ser el más muchacho. Era uno de los pichones, porque apenas superaba los 60 años, mientras los otros estaban muriendo, chicos, nuestra de otro, de 80, de 78, de 78, de 80 años y 90 también. Entonces, Gorbachev, cuyo mérito era su juventud entre los grandes de la gerontocracia rusa, bueno, le tocó emprender un intento de reforma inviable de la burocracia rusa, que era una burocracia en extremo parasitaria, absolutamente sin sólido, porque ¿qué es lo que caracterizó la Unión Soviética? Chicos, eso la gente me sigue no reclamando, pero sí enrostrándome que yo era trotskista. Y efectivamente lo fui porque era un análisis, cuando uno es marxista o era marxista, encuentra razonamientos coherentes en Trotsky. Trotsky en los tempranos años 20, el año 23, 24, y sobre todo a partir del 26, 27, contra los que habían sido sus compañeros de organización en la izquierda bolchevique, enuncia el presupuesto teórico para explicar el resto de la historia soviética. Él habla de un termidor. Termidor es uno de los meses aquellos que inventaron los revolucionarios franceses, y el termidor de la revolución francesa es cuando decae, cuando cambia de naturaleza y se postulan como proponentes del consulado de Napoleón y la posterior monarquía imperial de Napoleón. Bueno, el Trotsky llama a la evolución del partido bolchevique el termidor staliniano, es decir, el retroceso, la instauración de una dirección burocrática contrarrevolucionaria, dice él, y es el primer peldaño de la degeneración del Estado obrero ruso, del Estado soviético. Pues bien, el primer bolchevique que se da cuenta de esto es el propio Lenin, que muere agobiado. Se dice que en definitiva lo termina de liquidar el propio Stalin, y el heredero natural de Lenin, que era Trotsky, fue convertido en el chivo expiatorio de todos los males que se había originado por el desorden y el estallido de la economía soviética. Esa burocracia, bajo la sombra de los crímenes de Stalin, llegó a organizar aquello con ideas prestadas de la llamada oposición de izquierda, que proponían la colectivización forzosa, proponían la planificación económica, el Gosplan, y empezaron a fabricar aquella industrialización acelerada soviética, que fue sobre la que se sostuvo el desarrollo autárquico de la Unión. Autárquico quiere decir autónomo de la Unión Soviética, de la URSS, en el mismo momento, los años 30, en que también en los Estados Unidos había el New Deal rugeliano, o en Alemania la propuesta nazi, o en Italia la propuesta de Mussolini, del fascismo, que eran propuestas de autarquía económica que permitieron un gran desarrollo a cada uno de acuerdo a modelos distintos, pero que todos tenían en común una especie de pillaje organizado de las naciones detrás del Estado, de la figura del estatismo. Bien, esa agonía del régimen soviético se inscribió en la naturaleza misma de esa forma de producir y de gestionar la sociedad bajo el totalitarismo económico. Eso es inviable a corto, mediano, largo plazo. Ahí fue a largo plazo. 60, 70 años se llevó esa degeneración. Hubo intentos de apertura mucho más serios que el de Gorbachev, que fue el de Khrushchev, cuando lanzó la llamada desestalinización, que se corresponde con el 20 Congreso del Partido Comunista Ruso del año 56. Allí ocurrieron la Revolución Polaca del 56, la Revolución Húngara, que fue una revolución de consejo, que fue un estallido revolucionario impresionante.
impresionante. Muchas con las ideas de Trotsky incluso, o parte de las ideas de Trotsky, solo que eso ya se había quedado sepultado en la historia política del este europeo y de la propia Rusia. El derrumbe del sistema soviético está inscrito en la naturaleza absolutamente arbitraria de una economía que no podía sostenerse sino mediante la arbitrariedad. Y apenas este hombre abre la válvula de ciertas libertades, con la llamada perestroika, que era la reestructuración, y el glasnost, que era la transparencia informativa, que son las dos banderas de Gorbachev en su reinado breve, bueno, sencillamente se pierde, digamos, sale de cauce todas las instituciones soviéticas y van a dar, digamos, hasta un golpe de Estado cuya autoría nunca se le atribuyó a Gorbachev, pero es el beneficiario de la propia entrada en juego del ejército ruso, solo que ese golpe es frustrado por el Yeltsin, que ya tenía alzado Moscú, y entonces fracasa el intento de la burocracia in extremis para, digamos, retener el poder. Y desde ese golpe fracasado, donde el propio Estado, el propio ejército ruso pierde el control, bueno, lo que vemos es, digamos, uno tras otro de la propia Rusia y de la propia Europa del Este, y pierde. Y Gorbachev le toca en Occidente pedir auxilio de que lo ayuden a sostenerse porque aquello ya perdió el control. Entonces entra Reagan, entra en el FMI, entra, digamos, Alemania, la gran beneficiaria, porque le devuelven un tercio o más de su territorio que estaba controlado por la fuerza del Partido Comunista. Se produce lo de Berlín, que es, digamos, lo que la gente recuerda, pero el muro de Berlín fue en Rusia, cayó con el régimen de Gorbachev, que se desordenó completamente. Sí, el muro cae en el 89 y la Unión Soviética cae en el 91. Y recuerda que en ese interregno ocurrió el otro tema, que fue la rebelión de las repúblicas bálticas. Pero es que lo primero que cae la Unión Soviética, solo que no se caracterizó como una caída. Pero la crisis profunda y el desmadre, el desorden, empezó en el 88-89, en la propia Rusia. Claro. Es decir, hay una lectura, digamos, periodística del asunto con la que se ha quedado la gente. En realidad, la crisis se anidó y estalló en Moscú. Luego se generaliza y tiene esos grandes episodios que se retroalimentan a su vez, porque no puede negarse que la caída del muro de Berlín desata una oleada de crisis de todos los regímenes de Europa Oriental. Claro, que lo que ocurre en Berlín y el efecto que tiene en toda la zona del Pacto de Varsovia o toda la zona comunista no fue o pudo verse en otro momento, pudo haber ocurrido en el 68 con la primavera de Praga, sin embargo no ocurrió. No ocurrió en el ámbito soviético, ¿no? o en la esfera territorial soviética. Sin embargo, sí ocurrió en el término ideológico, cuando en muchísimos países, sobre todo fuera de Europa, empezó a cuestionarse si de verdad era viable pelear en contra del imperialismo yanqui, pero entregarse a las botas del imperialismo soviético y permitir que los tanques de la Unión Soviética entraran a acabar con cualquier iniciativa que buscara cierta humanización de ese socialismo, ¿no? Sí, pero mira, en estricto apego a la verdad, también el 68 en Checoslovaquia es la expresión de que esa crisis había comenzado en las profundidades de todo aquel sistema del este europeo. Porque si no te explicas tú el estallido de Polonia de diciembre del 70, enero del 71. Yo no tengo la culpa de ser tan viejo, pero yo recuerdo, estando yo en Francia... No, Alberto, pero además de eso, que estamos hablando del año 68, y disculpa que te interrumpa porque tú evidentemente estabas en Francia, pero yo recuerdo haberle preguntado a Douglas Bravo en una entrevista, o sea, decía, Douglas, pero... Estamos hablando de los años 60. Los muchachos en los años 60 estaban pendientes de los Beatles, del movimiento hippie, de la marihuana, de la vaina, del amor libre, todo aquello. Y tú te fuiste para el monte a agarrar una fusil. O sea, ¿qué sentido tenía eso? Entonces él me dice, no, un momento. Sí, había un movimiento hippie, pero el movimiento hippie era un movimiento libertario. Pero estaba también el movimiento de los derechos civiles de los negros de los Estados Unidos. Estaba el Mayo francés.
estaban los movimientos independentistas y los movimientos en Vietnam y en todo el Asia y en todo el África. Es decir, que había una efervescencia de esa generación. Por lo tanto, no puedes desvincular una cosa de la otra. Tiene algún sentido. Evidentemente, ocurre la primavera de Praga, pero ocurre el mayo francés y ocurre todo lo demás, ¿no? Así es, porque efectivamente era una crisis mundial. Los trotskistas franceses, Lambert y compañía, hablaban de la crisis conjunta del imperialismo y de la burocracia. No hay mayo del 68 francés, te corrió, yo no tuve el 68, tuve el 69, pero vivíamos bajo el influjo del mayo del 68 francés. Pero también hay en Checoslovaquia, por supuesto, de la crisis del 68 y la invasión, pero no hay invasión en Checoslovaquia sin el desorden en general. En Yugoslavia había un gran movimiento. En la propia Polonia, en el 68, había una efervescencia estudiantil impresionante. Y ahí la crisis de diciembre de 70 y enero del 71, que termina en una insurrección de los puertos bálticos, dirigida, por cierto, por un tal Baluca, que yo estuve en su equipo en París en el año 70 y 71, 72. Había la ofensiva del TET, la llamada ofensiva del TET, que era la insurgencia generalizada en Vietnam, comandada por el partido vietnamita de Ho Chi Minh. Había, en definitiva, incluso en Sudáfrica, creo que también había, recuerdo, el barrio Soweto, en las afueras de la capital de Sudáfrica, un movimiento impresionante. Había, por supuesto, también en Estados Unidos. El movimiento antiguerra es paralelo se toman la parte, digamos, folclórica de la vaina, los hippies, el amor libre, etc. Pero esos son años de lucha implacable de los negros incendiando sus barrios, digamos, y de la lucha antirracista, pues, y de la propia juventud, pero eran masivamente al lado de la juventud estudiantil, el sindicato, ¿cómo se llama? La organización estudiantil independiente que impulsaba las peleas de los estudiantes contra la guerra. Esa es la generación antiguerra, es la fuga masiva de muchos jóvenes que se negaban a cumplir el servicio militar y el estallido de las universidades. El mundo entero, en Argentina hubo el cordobazo de la huelga general de Córdoba, dirigida yo conocí a uno de ellos, a Petizo Páez, que después era también militante trotskista. Ojo, que yo aquí no estoy en plan de andar reivindicando mi pasado trotskista ni nada por el estilo. Esa es otra vida de otro tipo que vivió en esas circunstancias históricas y le pareció bien ser de izquierda y estar contra la burocracia rusa, contra la burocracia china y contra el imperialismo también. Pero eso quedó sellado en mi vida hace 30 años. La gente es cómica, pues entonces le decía, usted que eres izquierdista, ya va, pendejo. Esas eran las ideas más avanzadas que uno podía tener en esa época. Y la tuve sin vergüenza alguna. Pero es que hay que verle la cara a lo que fue esa época y ver atrás se generan ciertas situaciones. Pero fíjate tú, Alberto, para no hacerle creer a la gente que nosotros estamos hablando de cosas distintas, porque el devenir histórico es uno solo y la historia es una sola. Todas esas reivindicaciones lo hablamos en el confesionario. Si usted quiere ver el confesionario con la conversación que tenemos previamente a nuestro programa, suscríbanse a nuestra cuenta en Patreon, el Plan Full, y lo podrán ver todos los lunes y todos los días con todos nuestros otros invitados. Pero nosotros hablábamos de lo fastidioso que es para quienes hemos visto y hemos leído o han vivido, como el caso de Alberto Franceschi, esa efervescencia del discurso cliché de izquierdas, lo fastidioso que es encontrarse a un muchacho tonto europeo o hispanoamericano hoy en día de 20 años repitiendo las estupideces que ya estaban fuera de lugar en los años 60. O un chavista. O a un chavista, ¿no? Hablándote de tomar el cielo por asalto, hablándote de todas esas tomas de las tierras para el campesino, de los obreros al poder, inclusive utilizando esos eslogans, una cosa tan castrista, ¿no? Que a los castristas les encantaba usar un eslogan, una cosa, ¿no? Y entonces y buscarse además, que es algo característico del castrismo, buscar una meta inalcanzable y poner a todo el mundo a correr tras esa meta. Vamos a tirar una zafra de 10 millones de toneladas y de que van, y todos a la zafra y tal, aquella vaina, tal, no lo lograron.
No, no. La guerrilla del Che. La guerrilla del Che, una de las estupideces más grandes de la historia de la humanidad. Las incursiones en África, dígame eso. ¿Ah? La promoción de las guerrillas en el país con más dinero para el ejército, que era Venezuela. Es unas cosas infames e insólitas. Ahora mira, yo creo que es bueno como hacer una especie de mini balance histórico. Sí. Esa época que es la que inicia el proceso de descomposición de la Unión Soviética y de todas las viejas direcciones, porque hey, el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista quedaron arruinados como opciones históricas de la dirección de los grandes sectores proletarios europeos. El eurocomunismo fue la socialdemocratización de los partidos comunistas. Pero lo que me interesaba era rescatar que la muerte de Gorbachev coincide con el final del ciclo de descomposición y ruina del Imperio Soviético y de la caída de la Unión Soviética. Precisamente Putin, cuando va el rey, se va al féretro y le toca el féretro y le echa una persinada, esa persinada es un símbolo. O sea, es el cambio drástico, completo y total de la dirección de ese imperio. El Imperio Soviético ya no está bajo el signo de la hoja y el martillo de Gorbachev, que fue su último exponente, sino que está bajo el signo de la cruz de esa derecha cristiana del señor Putin. Fíjate que ayer estuve, Alberto, en Dresden, ciudad donde vivió Putin durante su periodo de agente de la KGB. Que sabía alemán perfecto. Lo sabe alemán perfecto, habla alemán perfecto desde la juventud, porque lo aprendió en la escuela. Y me encontré con unos cubanos, ¿no?, que tienen muchos años acá, y me dijo, mira, tú ves aquella iglesia que está allá. En esa iglesia era donde rezaba Putin. Es decir, no es un oportunista entonces. No, para nada. El tipo estaba dentro de eso y parece que era una cosa muy común en él. Ahora, pero fíjate tú una cosa que me gustaría usarlo como puente. Lo que has dicho es en efecto así. No están bajo el tema de la hoja y el martillo. Está un tipo como Putin que se persigna frente al cadáver del último jefe de la Unión Soviética. Pero es el imperio el que está resumido en esa imagen. Putin es heredero de Gorbachev y de los zares de Rusia. Es el imperio ruso el que habla a través de esa presencia física de Putin en el velorio de este hombre. La fe de los zares y el poder que tuvo la Unión Soviética. O sea, así es. Una cosa el que no entiende esa vaina no entiende a Rusia. No va a entender nada. O sea, puede apáguelo. Si usted no entendió eso, apáguelo. O revuélvalo y empiece a ver desde el principio. Pero fíjate una cosa, que hay una cosa que me gustaría usar como puente para entrar en el mismo tema o para hacer una variación en el tema. Una de las grandes sorpresas, porque lo fue, para la Unión Soviética, para el estamento de la Unión Soviética, fue que Fidel Castro llegara al poder y se declarara comunista. No estaba en el guión. Eso no estaba en el guión. Khrushchev, y se tiene en las memorias y se tiene en todo lo que se ha logrado saber después, se conmovió muchísimo con lo que estaba ocurriendo en Cuba, porque decía que era la revolución auténtica, que era una cosa real, son los campesinos, se comió toda esa paja, Y él tenía toda aquella cosa y quería a Fidel, o sea, y lo mangoneaba y tal, y trataba de mimarlo cuando el tipo se molestaba y todo aquello. Fidel era un ejemplo, pero luego los tiempos fueron cambiando. Y es necesario decir que la democracia venezolana era el ejemplo de lo contrario a Fidel. Es decir, que se podía ser socialista, socialdemócrata, todo aquello, hacer las grandes reformas sin necesidad de tomar el poder por las armas con un chafarote como este ni hacer una dictadura del proletariado. En el 70 surge entonces otra opción, que no era la socialdemócrata reformista, sino que era la opción de Salvador Allende en Chile. Surge esa opción que evidentemente los tiempos pueden llevarnos a pensar que a Fidel Castro no le debía haber gustado para nada que alguien pudiese demostrar que se podía llegar al poder por los votos y hacer una revolución de forma pacífica. Eso iba en contra de los intereses de Fidel Castro. Y yo creo que eso se puede demostrar con todo lo que Fidel hizo para sabotearle la jugada a Salvador Allende desde el día 1.
Se mudó para allá para llevar la vaina al estallido del choque. Exactamente. Se puso a soliviantar a los partidos minoritarios, al MIR y tal, y al MAPU y todo aquello. Y lo que se presentó fue una cosa terrible. Ayer, yo no sé si el ver persignarse a Putin frente al sarcófago de Gorbachev pueda compararse con el discurso de un vencido y derrotado Boric que no sabe ni qué palabras buscar para intentar decir que la derrota fue de la Constitución, no mía, cuando ves además a Petro haciéndole la maldad, porque lo que está haciendo Petro es hacerle la maldad a Boric diciendo, en Chile ganó Pinochet. Entonces, cuando tú ves eso, en Chile, Petro lo puso en su Twitter, dijo, en Chile ganó Pinochet. Cuando Boric está saliendo a decir todo lo contrario, diciendo, no, ha hablado la gente, hay que respetar, tenemos que salir de esto. Porque... Mira, voy a empezar a respetar Petro. Eso es estrictamente cierto. ¿Pero por qué tú dices eso? ¿Que ganó Pinochet? Yo no creo. Ay. ¿Tú crees que el votante que salió en contra de la Constitución es pinochetista? O sea, hay 60% de pinochetistas. No lo es, pero la Constitución que queda no es la de Boric. Ni la de Pinochet, amigo mío. Esa Constitución... Quiero decir, en ese sentido y solo en ese sentido. La Constitución que hay en Chile, tienes que ver la primera parte del programa de hoy, la Constitución que hay en Chile fue la Constitución que se promulga en el gobierno de Lagos, de Ricardo Lagos. O sea, con el aval de las Fuerzas Armadas pinochetistas. Bueno, hijo, sí, ajá. Pero me vas a venir a decir tú a mí, por favor, que esa es una constitución pinochetista. No fabriquemos una divergencia histórica, esas son más difíciles del carajo. Pero es que me acabas de sorprender. Yo estoy tu razonamiento y perdón el saboteo. Dale. Estoy sumamente sorprendido que tú ya... No te sorprendas, son dos ángulos, sencillamente. Se te puso el bigote como el de Trotsky, ¿viste? Una cosa terrible esto. Vas a empezar a ver. Pero veremos en algún momento a alguien haciendo el mismo gesto de persignarse frente al sarcófago de Gorbachev que hizo Putin, terminando de enterrar a Salvador Allende, terminando de enterrar a Pinochet, terminando de enterrar a Chávez, terminando de enterrar a Fidel, porque a eso tenemos que llegar en algún momento, ¿no? Pero si mezclas las vainas vas a terminar como en... Bueno, está bien, doctor. Apelo a usted para ver su interpretación de lo ocurrido en Chile. La muerte de Salvador Allende es la muerte de una ilusión tonta que se cree que puede evolucionar la llamada democracia occidental burguesa, como la llamaban los comunistas, que puede terminar favoreciendo una revolución social. Eso es incompatible. Y el Pinochet no se explica sin el disparate de haber ensayado una anarquía revolucionaria como la que indujo el gobierno inviable de Salvador Allende. Es en ese sentido que el triunfador es efectivamente Pinochet, o su constitución heredada del pinochetismo, aunque Ricardo Lagos sea el acomodaticio líder del Partido Socialista que llevó a Chile a la segunda etapa de la reconstrucción del Estado burgués chileno. En realidad el Estado burgués nunca desapareció, fue trastornado por Allende, pero fue repuesto en toda su solidez histórica de 2 siglos por los seguidores a la dictadura pinochetista, en manos del Partido Socialista y del Partido Comunista Chileno, que fueron los que se reconstruyen ese Estado. Ahora, eso es una discusión particular sobre cada una de las etapas. La situación actual es muy difícil verla a través de los viejos prismas de la izquierda o a través de los nuevos prismas de la izquierda o de la derecha, porque todos son desarrollos históricos que se corresponden con coyunturas mundiales que dictaron la pauta general de los comportamientos de las clases políticas. Es como decir ahora que puede evolucionar Venezuela sin una nueva etapa. Mira, cuidado con nosotros mismos. Si nosotros no entendemos que en Venezuela empezó una evolución radicalmente nueva y distinta en los últimos, no sé, un año y medio, no entenderíamos para dónde va nuestro propio país. La dolarización de la economía, amigo Daniel, la dolarización de la economía es el abandono radical del pilar del chavismo.
que era la transformación llamada socialista de la economía, que no dieron con ella nunca, porque fue más bien un desordenamiento de la economía y no una orientación socialista. Y la economía capitalista en sus valores más primitivos está resurgiendo en la sociedad venezolana, y hay unos alineamientos sociales que, por pobre que sea el desarrollo de esta etapa bajo Maduro y por, digamos, antojadiza que sean las conductas de aquellos viejos colaboracionistas que se han comprometido con el chavismo en mantenerlo en el poder, lo que cuenta para nosotros en el futuro es que ni uno ni otro pueden interpretar el país que heredamos, que es un país en escombros, y que son ellos los responsables de eso, de habernos llevado esos escombros. Pero quería ilustrar lo del ejemplo venezolano para que vea cómo son distintas las ópticas con las cuales que ve. Yo mismo tendría que revisar los 21 años de mi 22 años de vida que le he dedicado sistemáticamente, me llevó al exilio los últimos 10, a derrotar ese chavismo, que es lo que quedará de esa Venezuela que por ahora la administra Maduro, pero un día de esto dejará de administrarla y se nos va a transformar en un país incógnito, desconocido para todos los que nos fuimos de Venezuela hace varios años. Y hay 7 millones, 6 millones de venezolanos fuera, que quizás no vuelvan nunca, o si vuelven serán una voz cantante de lo que haya que reconstruir, porque pertenecen a esas tradiciones. Pero ves tú cómo, no es por presentar ninguna propuesta específica, Daniel, pero las sociedades avanzan, se enredan, se desenredan, se destruyen, se reconstruyen en base a lo que está dando el tono en cada tiempo de su historia. Y efectivamente nosotros somos testigos vivos, somos testigos vivos del final de la llamada democracia y del inicio de un intento absolutamente frustrado y locoide de reordenar la economía venezolana, que era próspera y generaba un bienestar significativo para amplias capas de la población, y convertirlo en este recolero histórico de ruinas acumuladas para la mayoría de la población. Esas son cosas que hay que estudiarlas una y otra vez porque cambian en el tiempo. Cambian en el tiempo, pero fíjate tú, sin ánimo de caer aquí en los paralelismos, porque no siempre son útiles para explicar alguna cosa. Pero el proceso constituyente chileno, yo le vi un pequeño problema de arrancada. Y es que lo vi muy largo. Y al ser tan largo, le daba tiempo a todos los contrarios a dicho proceso a organizarse. Y además de eso, presentaba la incertidumbre de que tú no sabes qué va a ocurrir en un año y obviamente no puedes controlar las cosas. Además de eso, concurre con la llegada al poder de Boric y ya el proceso constituyente estaba en marcha. Y obviamente Boric es hijo de todo el proceso que ocurre para llegar hasta allá. Chávez convirtió a la constituyente en una promesa electoral. Y cuando llega al poder, el solo hecho de imponer la constituyente era cumplir una promesa electoral. Y cuando imponen la constituyente, como recuerdas tú mejor que yo, porque fuiste constituyente, le dan una cosa así como 6 meses para elaborar una constitución. Y esos 6 meses estuvo el país absolutamente dedicado al debate de la constitución y al debate de la constituyente. Y durante todo ese tiempo, Hugo Chávez estuvo simple y sencillamente hablando de la constitución y de la constituyente. Y no se dedicó a gobernar, sino a poner pañitos calientes y a seguir aplicando el presupuesto que venía del ejercicio presidencial anterior con la misma ministra de Hacienda, que era Maricha Izaguirre, la cual le ratificó en el cargo. Es decir, ahí el país estaba en neutro porque Chávez estaba metido en la constituyente. Y a los 6 meses se hizo el referendo y se ganó y Chávez salió a cobrarlo. De alguna manera, Chávez logró unir el proceso constituyente con la luna de miel de su gobierno o de su presidencia. De Fede Cámara, que estaba representada en Maricha. Por supuesto. Y además de eso, Fede Cámara tuvo participación en el gobierno de Chávez con varios ministros. Ahí estuvo, acuérdate de Riera Subillaga, acuérdate de Francisco Natera, que fue ministro de Chávez también. Acuérdate de este señor Montilla, representante de la agroindustria junto a Irán Gaviria. O sea, aquí no estamos hablando de tonterías. Acuérdate
Acuérdate, hagan los inocentes ahora. acuérdate de Luis Vallenilla como constituyente en el Quino de Chávez. Acuérdate de Ricardo Convellas, que venía de ser ministro de Caldera en el Quino de Chávez. O sea, aquí estamos hablando de una cuestión que evidentemente fue consensuada. Aunque veamos que en efecto él la impuso, el tipo metió ese poco de lagartos en su quino, para que le hicieran la constitución que él quería. Eso en Chile no se logró. Porque efectivamente en Chile lo que hubo fue, bueno, se secuestraron esa constituyente, ese poco de gente que lo que quería era, no sé, que bueno, que los niños al nacer se les cambiara de género. O sea, son una cantidad de estupideces ahí que los tipos impusieron, que yo veía el relato de un economista que decía que para lograr cumplir con todos los nuevos derechos que la Constitución chilena planteaba, el Estado chileno se le iba a ir en ese cumplimiento el 14 puntos de su PIB. O sea, estamos hablando de una cosa que ni siquiera tenía medida de sensatez. Y el otro punto, que me lo dice por aquí alguien, un venezolano, suscriptor nuestro que se encuentra en Chile, que es Kelvin, que en el caso de Venezuela el voto no era obligatorio, en Chile sí. Y entonces ellos impusieron el voto obligatorio con unas multas muy altas si no iban a votar. Y eso parece que lo que hizo fue prender la ira y movilizar el voto en contra. Entonces, en medio de todo esto, ¿cómo sobrevive Boric a esto, Alberto? Por la impostura. ¡Ey! Boris tendrá ahora más apoyo de la élite chilena. Nunca se te olvide que esa fue una opción de parte de la élite chilena. Boris, sí, Boris, el izquierdista Boris. Y ahora con más razón, porque ya, bueno, con este palo cochinero que te dimos, ahora vas a adecuarte un poco mejor. Por eso no se extrañen de que el tipo agarre no sé, cierto mínimo. Él lo vienen empujando a respetar algunas reglas. Mira, para mí ese gobierno no es igual desde que ese tipo desfiló en no sé qué fiesta patria chilena, no sé si fue en septiembre. ¿Tú no viste a Boris desfilando, mejor dicho, pasando revista a una formación militar donde él marcha al lado de los militares y pasa y va marchando a paso casi redoblado? Ese es un ridículo de la peor especie que decía, bueno, aquí estoy yo y estoy dispuesto a jugar mi rol, el rol de accidente de la lucha política en Chile, que le da a la izquierda de nuevo el protagonismo, pero no tendrá la fuerza para imponer ningún cambio de nada, porque la sociedad chilena, a diferencia de otras de Hispanoamérica, consiguió un punto de estabilidad en el orden económico social, en la inercia histórica de su regeneración política, solo que, bueno, un traspié absoluto de la improvisación le generó ese gobierno izquierdista pintoresco de, bueno, son vainas financiadas por Soros, chicos, son vainas de la élite europea socialdemócrata. Esas son los típicos costos de estos inventos de las élites hispanoamericanas buscando, chicos, a Cristo ¿cómo se llama? Por los rincones, cuando es evidente que no hay solución sin el capitalismo y no hay solución sin un Estado relativamente fuerte en la aplicación de las leyes. Pero esa es una verdad que les cuesta a algunos países amargas experiencias. Pero claro, pero hay unos que para los cuales está a la vista. Ahora, ¿tú sí crees entonces que ese consenso al cual está llamando Boric desde ayer, diciendo que él se va a reunir con todas las fuerzas políticas, que aquí hay que buscar una salida y que hay que hacer un nuevo proceso constituyente e inclusive convocando a los expresidentes que todos estaban en contra de la aprobación de esa constitución? O sea, ¿va a haber una reacción, un pacto de élites alrededor de Boric? Si no de élite, por lo menos de una buena parte. Yo fíjate tú que yo no tiro al tipo a la cañada, digamos, a la cloaca. El tipo es suficientemente astuto para haberse rodeado de gente que le dice, coño loco, pelamos completo, aquí hay que rehacer el discurso, y él que ya estaba predispuesto con la marchita esa, paso redoblado al lado de los militares, mira chico, un año es bastante tiempo para oír muchas cosas de gente enterada que le había dicho, mire, cuidado mi amigo, usted está... Y él ya ha gustado ya la vaina de ser presidente y los privilegios, y empieza, ¿cómo se llama? A no ser el pintoresco estudiante
revoltoso que llega a la presidencia, sino un presidente ya pues en cierne, un tipo que es capaz de aprender. Ese le van a llenar la cabeza. Es plástica, pero es un tipo joven. Por definición, el tipo puede haber aprendido las leyes básicas de mantenerse en el poder. No te metas con el poder económico, no te metas con la Fuerza Armada, no te metas, digamos, con aristas fundamentales de la cultura del país. Has aprendido que esas locuras en las que te han metido en la cabeza, ninguna tiene un asidero masivo. Entonces, bueno, habrá aprendido algo. Yo no es que sea ahora partidario del pequeño bicharraco sino que creo que los carajazos lo habrán como que otro ruleto, pues, que otro ruleto entonces se despierta cada vez, coño, como que es distinta la vaina a la que yo había explicado. Pero ya, ahora sí podemos terminar el programa porque usaste la palabra mágica. Por fin dijiste la palabra bicharraco, que la gente espera el momento. Boric, pequeño bicharraco, extraordinario momento, terminario final para este programa de hoy. Pero yo creo que hay que verlo, hay que verlo, Alberto, porque en efecto estos tipos se dan cuenta. Van a seguir jodiendo, por supuesto que van a seguir jodiendo. Por supuesto que van a seguir jodiendo, pero fíjate cómo tienen todos los días aparece una causa nueva contra Pedro Castillo en Perú. Sí. A Cristina Kirchner la tienen, bueno, como cochino encebado. Eso es una cosa impresionante. Inventó un atentado. Bueno, y Piedad Córdoba se puso tan celosa que dijo que ella también la quieren matar. Mira, a mí me quieren matar. A mí unos tipos vinieron para acá y me quieren matar. Entonces, está todo como que no les está yendo del todo bien a los tipos. Hay que estar claro, ¿no? A los tipos no les está yendo del todo bien. Lo lamentable, Dani, es que las direcciones de relevo, las propuestas de relevo, siguen, digo, para explicar lo nuestro, siguen siendo muy superiores a las que presenta este cuadro trágico nuestro, donde la alternativa es, digamos, Borges y Caprilito y Leopoldito, ¿entiendes? O sea, eso lo que da es tristeza, ganas de llorar esa vaina. En esos países hay esperanza. Yo te abrigo, te anuncio que en Chile tú escarbas un poquito y vas a conseguir una potencial. Seguramente. Estoy seguro. País. Igual en Perú, igual en Ecuador, ya habían conseguido algo de este tipo, pero antes de tiempo, porque se lo están queriendo echar coleto los insurrectos estos. Pero la propia Colombia puede tener solución futura. Y la prueba de esa amenaza de cerrar este capítulo de Petro es que, mira, si el tipo se mueve con pie de plomo, no. Por ejemplo, esa declaración contra Boris es un poco señal de, mire, amigos colombianos partidarios de que guerrillemos esta vaina, agarremos mínimo, porque esta vaina no es tan fácil como habíamos dicho y habíamos imaginado. Aquí hay que moverse con pie de plomo. Eso es lo que le está diciendo Petro a la propia izquierda colombiana. Pactemos rápido cómo es la vaina, qué es lo que vamos a hacer aquí. Hasta el chavismo aprende con esta historia de Chile. Bueno, yo no sé si el chavismo está en capacidad de aprender, sobre todo viendo las imágenes que he visto y que esta semana trataré de analizar las imágenes que he visto de ellos tuvieron unas elecciones ayer, no sé de qué, porque esa gente yo no sé qué la del partido era. Bueno, eso fue una golpiza, todos los días había una golpiza distinta, era una cosa impresionante, pero en todo caso nos quedará tiempo para analizar eso. Alberto, gracias por esta conversación, siempre amable de estar acá con nosotros. Y recuerden, amigos, que todos los lunes ácidos están en una lista en el canal YouTube. Hay una lista que dice lunes ácidos. Están todos los programas desde el primer programa que hicimos con Alberto. Ya van como 160 programas, si no me equivoco. Así que quien quiera buscar una contradicción puede ir tranquilamente allí y véalos todos. Y si la consigue, le damos un premio. Qué bueno fuera que me consiguieran una vaina en la que me contradiga, para gozar yo con mis propias correcciones de ser el caso, pero les garantizo que les va a costar mucho. Les va a costar muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre aquí en nuestro canal, siempre en Hora Venezuela. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos mañana de vuelta. El que no vuelve mañana es Chávez, ustedes saben. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro.
Transfabric Contenidos. Todos te verán. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia por la libertad.